Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. Hay una conversación que ocurrió hace unos meses dentro del UAE Team Emirates y que nadie fuera del equipo conocía hasta hoy. Una conversación de la que los medios de ciclismo llevan semanas hablando sin tener el dato real y cuyo contenido cambia por completo la narrativa que se ha construido sobre Isaac del Toro desde que terminó el Tour de Francia. Una conversación breve, directa y sin adornos entre el director deportivo más poderoso del pelotón, el hombre con 3 décadas de experiencia en el desarrollo de los mejores talentos del ciclismo mundial y el corredor mexicano de 22 años que acaba de hacer la actuación más importante de la historia del ciclismo de su país. El UAE le ofreció liderar el Giro de Italia. Isaac del Toro dijo que no. Y la razón que dio en ese momento es probablemente la respuesta más inteligente que ha dado nunca un corredor de 22 años en la historia reciente de este deporte. Hoy te voy a contar 3 cosas. La primera, lo que Isaac renunció cuando el UAE le ofreció liderar el Giro de Italia. La segunda, por qué la razón que dio para rechazarlo puede ser la decisión más inteligente de toda su carrera. Y la tercera, quédate hasta el final porque es la que más importa. Lo que esto revela sobre dónde va a estar Isaac del Toro dentro de 5 años. Antes de continuar, si quieres seguir recibiendo las historias que otros no cuentan, suscríbete al canal y activa la campanita. Ahora sí, vamos al lío. Para entender lo que pasó en esa conversación, tienes que entender primero 2 cosas. Lo que Isaac del Toro había conseguido el año anterior en el Giro de Italia y por qué eso convertía al mexicano en la opción más lógica del equipo para liderar esa misma carrera un año después. Llegó como gregario declarado de Juan Ayuso y Adam Yates. Nadie esperaba que terminara siendo protagonista de nada y sin embargo, desde la primera etapa de montaña de verdad, algo cambió dentro del equipo. Isaac era el más fuerte, se vistió de rosa, ganó la etapa de Bormio en solitario, defendió el liderato durante casi 3 semanas completas frente a todos los rivales que el pelotón le puso delante. Solo la remontada histórica de Simon Yates en la penúltima gran etapa de montaña le arrebató el maillot en los últimos días. Terminó segundo, con 21 años, en su primera gran vuelta como candidato real a la victoria. Esa actuación, vista desde dentro del equipo, dejó una sola conclusión posible. Isaac del Toro no era ya una promesa del ciclismo mexicano que algún día podría estar entre los mejores. Era un corredor que ya había demostrado, sobre la carretera más exigente del calendario, que podía liderar una grande durante semanas enteras y responder bajo presión máxima. Se había ganado el derecho a liderar una grande por méritos propios, no por favor del equipo, y el equipo actuó en consecuencia. Para 2026, el plan era enviarlo de vuelta al Giro de Italia como líder absoluto desde el primer kilómetro, con toda la estructura trabajando exclusivamente para él, sin Pogačar delante, sin otro objetivo que ganar la carrera que había estado a punto de ganar el año anterior. Machín lo reconoció con una frase que no dejaba ningún margen de interpretación ni de duda. Se había ganado ser líder en el Giro. No era una opinión subjetiva de un director que quiere quedar bien con la prensa. Era el diagnóstico oficial del hombre que lleva 30 años decidiendo el futuro de los mejores corredores del mundo. El mismo que detectó a Pogačar antes de que nadie supiera quién era. El mismo que construyó el equipo más dominante del ciclismo de los últimos años. Y entonces, en esa conversación que nadie fuera del equipo iba a conocer hasta hoy, Isaac del Toro rechazó la oferta. No con arrogancia, no con la exigencia de un corredor que cree que merece más de lo que le ofrecen y que está dispuesto a romper cosas para conseguirlo. No con amenazas de mercado, ni con presiones a través de su agente. Con una pregunta. Solo con una pregunta. Una sola pregunta que el propio Machín ha reproducido hoy con exactitud. ¿Por qué no hacer el Tour, aprender y llevarme esa experiencia para el futuro? Eso fue todo. Un corredor de 22 años, al que le acababan de ofrecer liderar una de las 3 grandes vueltas del calendario mundial, con el equipo más poderoso del pelotón, trabajando exclusivamente para él, y que eligió renunciar a eso para ir a aprender. Para ir a un Tour de Francia donde sabía que iba a trabajar para otro, donde sabía que no iba a tener libertad de ataque cuando él lo decidiera, donde sabía que iba a ser el segundo nombre de una alineación construida alrededor de Pogačar. La pregunta que se hizo después de conocerse esta historia es obvia, y conviene no esquivarla. ¿Fue la decisión más inteligente de su carrera o el mayor error que pudo cometer en este momento? Porque la respuesta no es tan sencilla como parece a primera vista. Analicemos lo que renunció, con la misma frialdad con la que habría que analizar cualquier decisión táctica importante. Isaac del Toro llegaba al Giro 2026 como el favorito con más argumentos objetivos de toda la parrilla de salida. No el favorito de las quinielas previas que a veces tienen poco que ver con lo que de verdad pasa sobre la carretera, sino el favorito de los datos reales y verificables. No por proyección, no por potencial, sino por resultados concretos y demostrables. Había liderado esa misma carrera durante semanas el año anterior. Había ganado la etapa más difícil en solitario. Había
había demostrado que su cuerpo sabe gestionar el desgaste de 21 días de competición de alto nivel. El UAE estaba listo para construir toda la campaña alrededor de él. El pelotón le habría llegado como favorito, no como sorpresa. Las posibilidades reales de ganar eran altas, muy altas, de una forma que pocas veces se dan a los 22 años en este deporte. Eso es lo que renunció, sobre el papel. Y la pregunta incómoda que nadie ha hecho todavía en voz alta es si esa renuncia fue completamente libre o si hubo alguna presión implícita dentro del equipo. Una presión no dicha pero entendida por todos, para que Isaac no fuera al Giro a ganar en el mismo año en que Pogačar iba al Tour, para no crear una competencia interna de narrativas que el equipo no estuviera interesado en gestionar. Machín no ha dado ninguna pista sobre eso, y probablemente nunca la dará. Analicemos entonces lo que Isaac eligió en cambio. Isaac eligió ir al Tour de Francia, la carrera más grande, más mediática y más difícil del calendario mundial, con el papel de gregario de Tadej Pogačar, el mejor corredor del mundo. Sin libertad de ataque, sin la carrera montada para él, sin la posibilidad de ganar por su cuenta cuando él lo decidiera, sin la libertad de atacar en el momento que sus piernas le pidieran, sin el Tour montado alrededor de sus características y sus fortalezas, y con el riesgo de que el Tour le rompiera físicamente o tácticamente en algún momento y terminara en una posición discreta que nadie recordara. ¿Cuál creéis que fue la decisión más inteligente? ¿Renunciar al Giro para ir a aprender al Tour? ¿O habría sido mejor ganar el Giro 2026 y llegar al Tour como campeón confirmado en vez de como gregario? Déjamelo en los comentarios, porque hay algo más que merece atención en esta historia, algo que va más allá de la táctica deportiva y que tiene que ver con lo que significa para México en términos de orgullo nacional. Si Isaac hubiera ido al Giro y lo hubiera ganado, habría sido el primer mexicano en ganar una gran vuelta en la historia del ciclismo. Eso habría generado una cobertura mediática enorme en su país. Habría sido un hito histórico indiscutible. Y en cambio eligió no hacerlo para ir al Tour a aprender al lado de Pogačar y terminar tercero, lo cual también fue un hito histórico, el primero en 113 años, pero sin la victoria absoluta que el Giro le podría haber dado. Esa es la pregunta de fondo que nadie ha formulado todavía con claridad. Lo que pasó después ya lo conoces si has seguido este canal etapa por etapa durante el mes de julio. Pero conviene recordarlo con perspectiva ahora que sabemos lo que Isaac había renunciado para estar ahí. Isaac del Toro ganó la etapa de Montjuic en el segundo día del Tour. Se mantuvo entre los mejores de la clasificación general durante las 3 semanas. Defendió el podio contra Paul Seixas en los momentos más duros de la montaña, con una consistencia que ningún analista había previsto antes de la salida de Barcelona. Y cruzó la línea de meta en los Campos Elíseos como tercero de la clasificación general, con el maillot blanco de mejor joven y con el reconocimiento de toda la prensa internacional como el heredero natural de Pogačar dentro del equipo y del pelotón. Pero hubo algo más que nadie contó durante las semanas del Tour, y que el propio Machín ha confirmado hoy. Isaac estuvo enfermo en la última semana de la carrera, algo que el equipo ocultó deliberadamente hasta que la carrera terminó, para no dar ventaja psicológica a sus rivales. Dolor de garganta, sinusitis, los síntomas que aparecen cuando el cuerpo ha acumulado demasiado estrés térmico durante días consecutivos, pasando del frío extremo de los grandes puertos de montaña al calor aplastante del llano, sin que el sistema inmune tenga tiempo de adaptarse en ningún momento. Los test de COVID y de gripe dieron negativo de forma reiterada, lo cual le permitió seguir en carrera sin que el equipo tuviera que plantearse su retirada. Isaac no dijo nada en público, no se quejó, no buscó excusas, terminó el Tour enfermo, en silencio, y subió al podio de París con el maillot blanco como si las últimas semanas hubieran sido perfectas. Pero el hecho de que llegara al podio de París en esas condiciones añade una capa más a lo que ya era una actuación histórica. Machín fue rotundo al valorar lo que Isaac consiguió con su decisión, y su valoración va mucho más allá del simple resultado deportivo. Ha aprendido de la mejor persona de la que podía aprender, del ganador de 5 Tours de Francia, y además ha logrado esa conexión que rara vez se ve entre dos corredores de su calibre. Esa conexión que Machín menciona no es solo un vínculo personal entre dos compañeros de equipo, es la transferencia de conocimiento que Pogačar ha hecho voluntariamente hacia Isaac durante 3 semanas de carrera, etapa a etapa, decisión a decisión, que vale más que cualquier pretemporada o cualquier victoria individual que Isaac pudiera haber conseguido en el Giro. Una frase que contiene más información de la que parece a primera vista, porque Machín no es un director que reparta elogios con facilidad, ni que haga declaraciones vacías para contentar a la prensa. Y agárrate, porque llegamos al ecuador de esta historia, y aquí está la parte que de verdad importa para entender el futuro de Isaac del Toro. No solo lo que hizo este año, sino lo que puede pasar en los 5 o 6 años que vienen, y que van a definir definitivamente qué tipo de corredor llega a ser este mexicano. Hay una lógica que el ciclismo de grandes vueltas ha confirmado una y otra vez a lo largo de las últimas décadas, y que no cambia por mucho
que los aficionados quieran que funcione de otra manera, por mucho que la impaciencia de ver ganar a su corredor favorito empuje en sentido contrario. Chris Froome pasó temporadas enteras trabajando para Bradley Wiggins, marcando ritmos en la montaña, cerrando fugas, entregando su posición cuando el líder la necesitaba, antes de conquistar su primer Tour de Francia en 2013. Geraint Thomas esperó detrás del propio Froome durante años, siendo uno de los mejores corredores del pelotón sin que nadie le diera el protagonismo que merecía sobre el papel, antes de ganar en París en 2018 con 32 años. Egan Bernal creció protegido bajo esa misma estructura antes de convertirse en uno de los campeones más jóvenes de la historia del Tour en la era moderna. En el ciclismo de grandes vueltas, el relevo casi nunca llega por decreto ni por exigencia. Llega cuando el campeón anterior deja espacio de forma natural, cuando el sistema ha transferido suficiente conocimiento táctico y psicológico al sucesor, cuando la pirámide del equipo está preparada para invertirse sin que la transición provoque una crisis interna que destruya los resultados durante 2 o 3 temporadas. Y los 3 corredores que siguieron ese proceso de la forma correcta, sin saltarse ningún escalón, sin protestar públicamente por su posición, sin buscar la salida antes de tiempo, terminaron ganando Tours de Francia. Los que intentaron forzar el calendario antes de que el sistema estuviera listo, en general, no. Isaac del Toro lo entiende. La conversación con Machín sobre el Giro, la pregunta que hizo sobre aprender en el Tour en vez de ganar solo, lo demuestra con más claridad que cualquier declaración pública que pudiera haber dado. No está esperando porque le hayan dicho que no tiene otra opción. Está eligiendo esperar porque entiende lo que significa esperar bien en este deporte. La diferencia entre un corredor que espera con resignación y un corredor que espera con un plan, con aprendizaje activo, con la conciencia de que cada etapa que pasa ayudando a Pogačar es una etapa donde está absorbiendo algo que no se puede comprar ni enseñar en ningún campus de formación del mundo. Y mientras espera, y la palabra clave aquí es elige esperar, no tiene que esperar. El contexto económico también ha cambiado de forma radical en los últimos días. La renovación que firmó esta semana sitúa su salario en estimaciones que los analistas del mercado ciclista colocan por encima de $2,5 millones de dólares anuales, lo que equivale a más de 46 millones de pesos mexicanos al año, sin contar los bonos por victorias individuales, por podios en grandes vueltas o por clasificaciones generales que pueden multiplicar esa cifra en una temporada especialmente buena. Una cifra que, para ponerla en perspectiva, convierte a Isaac del Toro en uno de los corredores jóvenes mejor pagados de todo el pelotón mundial, con un contrato que se extiende hasta 2031, mientras el de Pogačar llega hasta 2030. El mexicano tiene el contrato más largo de todo el UAE Team Emirates en este momento, un año por encima del propio Pogačar. Ese detalle, que ningún comunicado oficial ha subrayado, pero que cualquiera que lea los contratos puede verificar, habla de la posición real que Isaac ocupa dentro de la jerarquía a largo plazo del equipo, más allá de la jerarquía deportiva del día a día. Eso tiene consecuencias directas sobre lo que puede pasar en los próximos años. Dentro del equipo, existe una convicción que ya nadie esconde. Cuando llegue el momento del relevo, cuando Pogačar decida reducir su ritmo o cambiar sus objetivos, Isaac del Toro está diseñado para ser el heredero natural, y la firma de este contrato es la confirmación oficial de que el equipo tiene exactamente ese plan en mente, aunque no vaya a anunciarlo públicamente todavía. La incógnita, la única que queda sobre la mesa, es cuándo. Pogačar tiene 27 años y un nivel que no da señales de declive. Su contrato llega hasta 2030. Si mantiene el nivel de los últimos años, todavía tiene margen para pelear el Tour durante 3 o 4 temporadas más. Lo que significa que Isaac del Toro puede estar pagando su aprendizaje al lado del mejor, con años de espera adicionales antes de tener un Tour propio. Aunque dentro del propio equipo existe una convicción que algunos directivos ya no esconden. Pogačar no se imagina corriendo hasta los 35 años. Ha dicho en diversas ocasiones que disfruta del presente del ciclismo y que no tiene intención de alargar su carrera más allá de lo que su cuerpo y su motivación le pidan, lo cual, en teoría, podría acelerar el momento del relevo dentro del UAE más de lo que los números del contrato sugieren a primera vista. Y eso, para algunos aficionados, es demasiado tiempo. Para otros, es exactamente el precio correcto por estar en el mejor sitio posible cuando llegue el momento. Isaac del Toro tuvo la oportunidad de ganar el Giro de Italia 2026. La tuvo de verdad, no como especulación de aficionados o proyección optimista de medios mexicanos, sino como plan oficial del equipo más dominante del ciclismo mundial, respaldado por los datos de rendimiento de la temporada anterior. La tuvo con el equipo preparado para él, con los rivales al alcance, con la experiencia de haber estado a punto de ganar esa misma carrera el año anterior. Eligió no tomarla. Y lo hizo con una pregunta, no con una exigencia, con una curiosidad, no con una queja, con la convicción de que lo que iba a aprender en 3 semanas al lado de Pogačar en el Tour valía más que lo que iba a ganar solo en 3 semanas al frente del Giro. La historia dirá si tenía razón, y lo dirá con datos concretos sobre el asfalto en los próximos años. Pero
pero la forma en que tomó esa decisión, a los 22 años, en el momento en que muchos corredores de su nivel habrían exigido exactamente lo contrario y habrían salido al mercado a buscarlo en otro equipo si no se lo daban, dice más sobre quién es Isaac del Toro que cualquier resultado que haya conseguido sobre la bicicleta hasta ahora. Hay corredores que aprenden, hay corredores que ganan, y hay muy pocos, en toda la historia de este deporte, que cuando tienen la oportunidad real y verificada de ganar, eligen aprender porque entienden que el aprendizaje les va a llevar más lejos que la victoria inmediata. Isaac del Toro, a los 22 años, parece ser uno de ellos. ¿Creéis que Isaac tomó la decisión correcta al rechazar liderar el Giro para ir de gregario con Pogačar en el Tour? ¿O perdió la mejor oportunidad de su carrera para ganar una grande antes de cumplir los 23 años? Yo tengo mi respuesta. Quiero leer la tuya. Déjamela en los comentarios y vamos todos a apoyar al Torito aquí abajo. Y hay un último dato que cierra esta historia con una paradoja hermosa. El equipo que le ofreció liderar el Giro, el equipo que aceptó su petición de ir al Tour en cambio, y el equipo que ahora le ha firmado el contrato más largo de toda la plantilla hasta 2031, es el mismo equipo. No cambió de equipo para buscar su momento. No amenazó con irse si no le daban lo que pedía. Renunció a algo grande, eligió algo diferente, y el propio equipo le recompensó con el mayor voto de confianza que puede darle. Más tiempo, más dinero, y la promesa implícita de que cuando llegue el momento de liderar de verdad, va a ser dentro de esta estructura y con toda la infraestructura del mejor equipo del mundo trabajando para él. Y hasta aquí el video de hoy, fanáticos del pedal. La historia de Isaac del Toro está llena de decisiones que no encajan con lo que se espera de alguien de su edad. Y esta es una más. Si todavía no le has dado like, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte absolutamente nada de lo que viene. Porque el próximo capítulo de esta historia, el que se escribirá cuando Pogačar decida que ya tiene suficiente y le pase el testigo, promete ser el más grande de todos.